En días en que se habla mucho del cambio climático por las sequías, las lluvias, las olas de calor o los días demasiado frescos en pleno verano, quizás muchos se pregunten qué pueden hacer en sus casas cada uno para tener una incidencia positiva. Pero el discurso ecologista preponderante puede plantear algunas soluciones, como dejar de usar autos o pasar una dieta ecológica, que parecen difíciles de implementar a gran escala. Seguramente muchos no quieran encarar cambios tan drásticos o sencillamente no puedan hacerlo por un tema de costos. La consecuencia entonces es que no cambia mucha cosa. El autor español José Miguel Mulet, J.M. Mulet, licenciado en Química, doctor en Bioquímica y Biología Molecular, busca romper esa suerte de parálisis. Su libro Ecologismo Real se subtitula Todo lo que la ciencia dice que puedes hacer para conservar el planeta y los ecologistas no te dirán nunca. ¿Cuáles son esos consejos? ¿Qué se puede hacer entonces para lograr un cambio, aunque sea a nivel doméstico? Vamos a charlarlo con J.M. Mulet. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Bienvenido a En Perspectiva. Hola, muy bien, ¿cómo estáis? Muy bien por acá. Ya solo con la introducción del libro hay muchísimo para hablar, pero hay que aclarar primero que tú no sos ni de cerca un negacionista, ¿verdad? O sea, lo primero que haces es aclarar que la crisis climática, o como le quieramos llamar, porque vos un poco discutís también los términos, pero que existe, ¿no? Que hay un problema real. Sí, hombre, claro, el problema es real y esto, a ver, yo es que ante todo soy científico Claro. y los científicos nos basamos en datos, no en emociones. ¿Qué dicen los datos? Pues que hay un calentamiento global y que ese calentamiento global, pues lo más probable, por no decir seguro, está causada por la acción humana. Está causado por la utilización de combustibles fósiles desde la revolución industrial, es decir, desde el siglo XIX, que Gran Bretaña empezó a quemar carbón y después empezó a quemar petróleo. En esa introducción es muy interesante el repaso que haces de algunos apocalipsis o predicciones, incluso algunas científicas, ¿no? Que se hicieron que después no sucedieron, como aquella de Malthus, ¿no? De que los recursos iban a acabar por un crecimiento poblacional. Está bueno ese repaso que haces. Pero luego explicás que predicciones, que hayan existido predicciones fallidas en el pasado no tiene nada que ver con que la situación actual no sea real, ¿no? Sí, a ver, anunciar el fin del mundo, hombre, los testigos de Jehová lo han hecho también muchas veces. Pero claro, obviamente ellos no se basan en datos científicos, se basan en sus creencias religiosas. Sí que es verdad que ha habido predicciones que se han hecho interpretando los datos que había en ese momento, como la que hizo Malthus. Lo que pasa es que el propio Malthus, en las últimas ediciones de su obra, él mismo ya se dio cuenta que quizás había sido demasiado pesimista y él mismo se corrigió a sí mismo. Sin embargo, ha habido algunas que más que predicciones científicas han sido predicciones que han hecho científicos. Pero claro, científicos que a veces también tienen un sesgo ideológico o un sesgo religioso. La más famosa posiblemente fuera la de Paul Ehrlich, que fue el que escribió en los años 70 The Population Bomb, que decía que en los años 80 habría una hambruna mundial, que habría una guerra civil por agua en Estados Unidos y esto era todo por culpa del crecimiento demográfico. Bueno, lo que ha pasado es que la demografía ha seguido creciendo y nada de lo que ha dicho él se ha cumplido. Y de hecho, Paul Ehrlich creo que vivió hasta hace muy poco tiempo y todavía mantenía esa teoría cuando sus predicciones hacía casi 40 años que habían fallado. Iba corriendo el horizonte un poquito para adelante cada vez. No, iba diciendo que tenía razón, pero la gente no se había dado cuenta. Es decir, es como el que va por una autopista en sentido contrario y piensa que los que van mal son los otros. También de esa introducción me parece interesante cómo se bajan a tierra algunos conceptos que no todo el mundo entiende o que son a veces contradictorios, ¿no? Como por qué el calentamiento global podría provocar que algunas zonas del mundo estuvieran más frías, ¿no? Como podría ser Europa. Que es Claro, es contradictorio, que pero no deja de ser cierto. hay que tener en cuenta que el clima es un sistema muy complejo. Un sistema muy complejo, pero que no acabamos de entender. Pero sí que sabemos, por ejemplo, que el clima en Europa y en Norteamérica es debido en gran parte a la corriente del Golfo. La corriente del Golfo en Europa deja calor porque va desde el Ecuador hasta el Polo Norte y en América deja más frío. Claro, si aumenta la temperatura, se deshiela el Polo Norte, como está pasando, y disminuye la concentración de sal, es probable que esa corriente pare. Si esa corriente para,
pues lo que tendremos son inviernos mucho más fríos y tormentas de nieve y tormentas de hielo mucho más frecuentes en Europa. De hecho, el año pasado en España tuvimos una tormenta llamada Filomena que dejó unas cotas de nieve impensables. Claro, entonces aquí es cuando hay algunos negacionistas que dicen, ¿veis? No hay cambio climático porque ha nevado más que nunca. Dicen, no, es que esto es un efecto del cambio climático. Es decir, irnos a los extremos, mucho más calor y mucho más frío, es lo que predicen la mayoría de modelos debido al calentamiento. Sí, recuerdo hace unos años en Estados Unidos un episodio pintoresco que un parlamentario negacionista del cambio climático había entrado con una bola de nieve en la mano y le había tirado y había dicho, esto prueba que el calentamiento global es mentira, ¿no? Sí, el propio Trump lo dijo también, que Mm. si ahora le llaman cambio climático y antes calentamiento global, es porque no saben lo que es, cuando teóricamente el nombre ese fue no impuesto, sino que empezaron a utilizarlo los medios de comunicación afines al Partido Republicano porque parecía más light. Y cuando pasó esta tormenta, el propio Trump estuvo diciendo, ¿dónde está el cambio climático? Que no lo veo. Vos haces una defensa del concepto del nombre calentamiento global, como que habría que volver a usarlo porque es más claro. Sí, porque es que cambio climático es un nombre muy vacío, porque el clima siempre está cambiando. El clima nunca ha sido algo estático. Entonces, cambio climático no dice nada que no supiéramos. No describe la situación actual, donde hay un calentamiento global por causa humana, antropogénico. Y lo de crisis climática, que es el nombre que provoca que ha propuesto Greta Thunberg, y bueno, la gente que hay detrás de ella, todo se ha dicho, es un tema, no sé, ¿para qué vas a estar cambiando el nombre cada año? Si ya sabes que hay un calentamiento global, pues dilo y ya está. Porque es que parece que cada nuevo grupo que intenta sacar tajada quiere crear un léxico propio. Claro, lo de calentamiento global tenía el problema de que los fríos hacían que dijeran, es mentira, pero si se le va cambiando todo el tiempo también hay un problema por ese lado, problema de nombre. Exacto. Pero hasta ahora venimos de cómo en esa primera parte planteas, ¿no? que el problema verdaderamente existe y bajas a tierra estos conceptos. Lo que haces también después es plantear un rechazo a esos activistas ecologistas, ¿no? como Greta Thunberg, que la mencionabas recién. Creo que ella, no sé si dice esto explícitamente, pero tú mencionas algún caso que dicen, bueno, vivimos en un planeta de estúpidos que no hacen nada por cambiar la situación. Vos también rechazás esa noción, ¿no? Ese activismo más radical. Sí, esto lo digo porque hay un libro de un activista en España que ahora es parlamentario de un partido de izquierdas, pero que antes fue director de Greenpeace, que escribió un libro llamado El planeta de los estúpidos, que básicamente lo que busca es culpabilizar al ciudadano de a pie. A ver, partamos de la base que el ciudadano de a pie no es el culpable, es la víctima. El ciudadano de a pie no tiene la culpa que en la revolución industrial se quemara carbón. No tiene la culpa. O no tiene la culpa de que se empezara a utilizar petróleo. Entonces, eso de llamar que todo el mundo es estúpido, hombre, yo siempre me pregunto si el que llama estúpido a todo el mundo es porque se piensa que es más listo. Hmm. Esa es la primera. Y luego, otro problema que veo es que los activistas, primera, que se han profesionalizado. Es decir, que ya ser activista es una profesión, que es una cosa que ya empieza a chirriarme. Y luego, que básicamente nunca solucionan nada, solamente ponen la pancarta, hacen la manifestación, hacen el acto, pero luego al final los que lo tienen que arreglar todos los problemas son los ciudadanos de a pie o los científicos o los técnicos. Es decir, ¿para qué sirve un activista? Claro, el problema de los activistas es que se ha creado como una especie de industria. Tú tienes una organización como Greenpeace, Friends of Earth o WWF, y claro, es una organización muy grande que cuesta mucho de mantener, pero que realmente no produce nada y no vende nada. Básicamente se financian con las cuotas de los socios. Entonces necesitan estar siempre en el debate público, necesitan tener visibilidad para tener más socios que paguen más cuotas y poder mantener toda la estructura. Claro, el problema es que al final ya no es tanto el objetivo salvar el medio ambiente como mantenerse ellos como organización. Es decir, sus objetivos principales obedecen más a leyes de marketing que a leyes ambientales. Y entonces podemos ver paradojas como
que en un país la campaña para salvar al mundo sea una y en otro país sea la contraria. Y tú dices, pero a ver, ¿qué pasa aquí? Un buen ejemplo, pues por ejemplo, cuando en Europa y en Sudamérica Greenpeace estaba haciendo campañas muy agresivas en contra de los cultivos transgénicos, en Estados Unidos, que era Casa Monsanto, no hablaban de transgénicos, ni decían nada de los transgénicos. Curioso, ¿no? Que ahí vos sembrás sospechas de que Monsanto estuviera financiándolos o empresas de ese estilo. No sé si Monsanto, obviamente no puedo afirmarlo porque no he visto los cheques. Sí que cuando sé quién les ha financiado, lo he puesto en el libro. Sí. Y de hecho lo que sí que es verdad es que a Greenpeace le ha financiado la fundación de los hermanos Rockefeller, y eso lo puede ver cualquiera que ponga en Google Rockefeller Brothers Foundation y ponga simplemente en What We Fund, es decir, que financiamos Greenpeace, y le va a salir el listado completo. Es decir, no es que haya hecho una investigación tipo Bernstein y Budvar, simplemente me he metido en Google. Vos, entonces, lo que planteas es una suerte de tercera vía, ¿no? No es adecuado decir que te parás en el medio de los negacionistas y los activistas más exacerbados, pues no es cierto, ¿no? En cualquier caso, estás más cerca de los activistas, aunque desde otro punto, ¿no? Pero sí que es como una suerte de tercera vía. Vos, el problema del encare de los ecologistas, lo que vos ves es eso, que de los activistas ecologistas más importantes es que terminan como lo principal, eso, como algo de marketing, tratando de sobrevivir la organización más que de lograr un cambio efectivamente. Exacto, yo lo que veo es que simplemente los activistas son gente que vive de esto. Hombre, tenemos el último caso que es Greta Thunberg. Yo me he leído todos los libros que se han publicado de ella y no sé, yo espero que esa pobre chica sea feliz. Pero creo que es más un producto de la madre, ganadora de Operación Triunfo y concursante por Suecia en Eurovisión, que otra cosa. No sé hasta qué punto la niña realmente ha elegido ese camino o le han inducido a que lo elija, pero en fin, esto es una opinión personal. El problema de los activistas es que ya son profesionales. Es decir, y cuando una persona se convierte en profesional de salvar el mundo, lo primero que tienes que hacer es preguntarle al mundo si quiere ser salvado, por lo menos por esta persona. Lo que hay que ver es que cualquier decisión que tenga que ver con proteger al medio ambiente, con hacer la vida más sostenible, no se tiene que basar en lo que digan los políticos o los activistas, se tiene que basar en lo que digan los científicos. Ejemplo, Alemania. Gerhard Schröder dice que va a cerrar todas las centrales nucleares porque quiere ser más ecologista que nadie. ¿Vale? El problema es que Alemania tiene capacidad de sustituir esa energía por energías renovables. La respuesta es que no. ¿Qué ha pasado? Pues obviamente si alguien se creyó que con las renovables se podían hacer con solar o eólica, pues se ha equivocado. No se puede, no hay suficiente potencia. ¿Qué ha pasado? Pues que Alemania ahora es mucho más dependiente del carbón y sobre todo del gas. Para empezar, ha aumentado las emisiones de CO2, pero ahora tenemos un problema geopolítico. Ahora Alemania es absolutamente dependiente del gas ruso. Están construyendo otro gasoducto gigante más con Rusia, ¿no? Exacto, que además pasa por Ucrania. Con lo cual, si a Alemania se le ocurre levantar la voz en el conflicto entre Rusia y Ucrania, Putin hace así, cierra el grifo del gas y Alemania se muere de frío y se para toda la industria. Eso de las energías renovables es algo que quizás no se habla mucho, ¿no? Acá en Uruguay somos un país muy pequeño, entonces nos da bastante bien para cubrir con viento y con energía hidráulica, no tanto con energía solar y cero de nuclear. Pero claro, en un país como Alemania precisan cuántos campos de molinos precisan para generar toda la electricidad, ¿no? No les entra. Y luego está el tema de la industria que tiene Alemania, porque la gente no se piensa que si un país quiere ser una potencia industrial, la medida del desarrollo de un país se basa en su consumo energético. Es decir, cuanto más industria tienes, cuanto más produces, más rico eres, pero más energía consumes. Es decir, un país pobre, los países de África, los pobres no consumen porque no pueden, porque no tienen una industria, no tienen un desarrollo. Ya querrían ellos consumir, significaría que no son pobres. Entonces, claro, si tú pretendes hacer un paraíso ecológico, y esto se habla mucho del decrecimiento, claro, es que el decrecimiento siempre es algo que dicen los ricos para que hagan los pobres.
El decrecimiento significa que mientras yo tenga el refrigerador lleno, tú tienes que pasar hambre para no consumir el planeta. Es uno de los puntos que aparece controvertidos en este libro, ¿no? Ecologismo real, decíamos, el título del libro, eso es donde vos te parás. Esa tercera vía es el ecologismo real. Decís ahí de buen rollo, pero con base científica. ¿Cómo lo definirías entonces el ecologismo real? Pues el ecologismo real es cualquier decisión que se tome para conservar el planeta que se tiene que basar en datos científicos. Por ejemplo, cerrar todas las nucleares es mejor para el planeta, es mejor para el medio ambiente. La respuesta es, a día de hoy, mientras no tengamos suficiente potencia renovable, no. Otro tema muy controvertido, también en Iberoamérica, sobre todo en Argentina y en Uruguay, el tema de los cultivos transgénicos. Los cultivos transgénicos ahora dicen que quieren hacer cultivos orgánicos, ¿vale? Pero ¿te has visto cuál es la huella de carbono o la huella de agua que tiene un cultivo orgánico? Un cultivo orgánico, el producto final es más caro porque es un cultivo muy poco eficiente. Si fuera más eficiente sería más barato. Por lo tanto, si ahora toda la agricultura mundial fuera orgánica, lo primero es que habría una hambruna de dimensiones considerables y lo segundo es que contaminaríamos mucho más. Se precisa un cultivo transgénico, quizás precisa menos agua, decías, y también está el tema, la gran controversia con los transgénicos quizás son los pesticidas, ¿no? Con los transgénicos no, con los cultivos, digo. Y ahí vos en el libro repasás eso, ¿no? Que quizás precisan menos pesticidas los cultivos transgénicos. Eso parte de una base equivocada, que es asumir que un cultivo no transgénico no utiliza pesticidas. Cualquier tipo de cultivo, y aquí incluyo los orgánicos, utiliza pesticidas, porque claro, un cultivo atrae plagas, un cultivo necesita fertilización, etcétera. La ventaja de algunos cultivos transgénicos, porque obviamente no todos son iguales, es que algunos necesitan un pesticida en concreto y de una forma muy concreta, con lo cual si haces el balance global, utiliza menos que uno que no sea transgénico. Obviamente esto habría que ir caso por caso, no se puede hacer una afirmación general. Por lo tanto, lo ideal no sería decir transgénicos sí, transgénicos no, sino vamos a cultivar lo que mejor se adapte a este entorno o lo que pueda producir más alimento con menor suelo o con menor impacto. Podríamos decir que este ecologismo real que vos planteás es, además de tener base científica, que esa es la clave, es como un ecologismo quizás con sentido común, ponerle sentido común a la ecología, porque hay algunas soluciones que se plantean como eliminar los autos, ¿no? Los coches, que sí, hoy son inviables. O sea, si la solución es esa, vamos, estamos fritos. A ver, el libro lo he hecho desde un punto de vista optimista. He huido del catastrofismo y del maltusianismo, porque es que es lo que sinceramente creo yo. Yo no creo que vayamos a un apocalipsis. Yo creo que lo que tenemos que hacer es preocuparnos un poco más y hacer las cosas un poco mejor. Pero yo no creo, para empezar, el planeta no se va a acabar, porque el planeta ya ha tenido muchísimas extinciones. Como mucho, en el peor de los casos, podría extinguirse la especie humana. Algo que yo tampoco creo, porque, a ver, hemos aguantado cosas peores. Hemos aguantado glaciaciones, hemos sobrevivido a catástrofes geológicas, algún volcán tuvimos en España hace poco, o sea que aguantarlo, lo aguantamos todo. Otra cosa es que, obviamente, podemos hacerlo mejor, podemos proteger el planeta, pero hay decisiones que no dependen de nosotros. Por ejemplo, utilizar cultivos transgénicos, cerrar las nucleares es más una decisión política, pero también hay decisiones que se pueden hacer en el día a día. Por ejemplo, el tipo de electrodomésticos que tienes en casa, el tipo de viajes que haces. El tema del auto, hombre, en Europa es más fácil porque las distancias son más cortas. Tienen buenas conexiones de tren, además. Acá no tenemos... Bueno, no tenemos tanta suerte en ese sentido. Bueno, en España tampoco. España tampoco es un ejemplo en transporte público. Tenemos cosas buenas como la paella, pero el transporte público no es maravilloso. Sí que hay países donde es viable, por lo tanto, si un desplazamiento lo puedes hacer en transporte público, mejor que si lo puedes hacer en auto particular. Lo mejor es evitar el desplazamiento, es decir, si puedes trabajar, todavía mucho mejor que ir en transporte público y todavía mucho mejor que ir en auto. En fin, detalles de estos que se pueden ver.
Si te parece, José, hacemos una breve pausa y a la vuelta hablamos de eso, de las cosas que cada uno puede hacer, tanto con el auto, ya mencionabas algunas cosas de la alimentación, también puedes comentar algo de reciclaje, ahora después de la pausa vamos con eso. Ecologismo real. Todo lo que la ciencia dice que puedes hacer para conservar el planeta y los ecologistas no te dirán nunca. Así se titula el libro que editó recientemente el autor español, divulgador científico, licenciado en química, doctor en bioquímica, José Miguel Mulet. En el bloque anterior repasábamos qué es eso del ecologismo real, cómo se diferencia del activismo al que estamos más acostumbrados. Pasemos ahora a lo que cada uno puede hacer, ¿no? A eso de todo lo que los ecologistas no nos dirán nunca, qué podemos hacer cada uno para generar, aunque sea un cambio doméstico. José, vos ya repasabas ahí en la parte, te adelantabas algunos puntos de alimentación en cuanto a los transgénicos, ¿no? Pero son cosas, como decías vos, más políticas, ¿no? Nosotros no podemos definir que se hagan cultivos o no políticos. Digo, podemos incidir a través del voto, pero cada uno es un poco más difícil. Lo que sí vos analizás es que se habla mucho de una dieta ecológica y vos haces un análisis ahí de que no es tan positiva con el medio ambiente como nos hacen creer, ¿no? A ver, habría que decir, una dieta ecológica, orgánica, en la mayoría de países es una dieta basada en alimentos etiquetados como ecológicos o orgánicos. Eso es una definición legal, pero no tiene ninguna base científica, porque es un tipo de cultivo que se basa en que todo lo que ponga sea natural. No hace referencia a la huella de carbono, la huella de agua, si utilizas menos pesticidas, si utilizas menos fertilizantes, no. Solamente te dice que lo que pongas en ese cultivo sea natural. Claro, eso al final lo que se da cuenta la gente es que es más caro, por lo tanto hay gente que no se lo puede permitir, aumenta la brecha social, pero no es mejor para el medio ambiente. Entonces, una dieta verdaderamente ecológica es una dieta que se basa en alimentos que tienen menos impacto. ¿Qué tipo de dieta es esa? Pues mira, una dieta donde haya preponderancia de productos vegetales, porque consumen menos. Una dieta donde se intente consumir productos locales y de temporada, no productos que vengan de la otra parte del mundo. Y poco más. Es una dieta, básicamente lo que se sobreentiende leyendo ese capítulo del libro es que es una dieta saludable, ¿no? Esa es la clave. Es que además son estrategias win-win, de que además de que protegerás el planeta, lo más probable es que estés más sano. Por ejemplo, lo que rechazás, que todos los nutricionistas que dicen que no hay que comer productos ultraprocesados. Y vos decís lo mismo, o sea, son también esos los peores para el medio ambiente. Exacto. ¿Por qué? Pues porque requieren mucha energía. Ahora, por ejemplo, está muy de moda ser vegetariano o ser vegano. Me parece muy bien, os he dicho. Pero, ojo, si uno es vegano, pero lo que consume son productos con la etiqueta vegano, tipo hamburguesa vegana o queso vegano, es decir, productos fake, productos que parecen productos animales hechos a partir de materias primas vegetales, a ver, el procesamiento que necesita ese producto para parecer lo que no es, tiene un coste energético altísimo, por lo tanto ya no tiene ninguna ventaja por ser un producto de origen vegetal. Un ejemplo son las famosas Beyond Meat o Impossible Burger. Si tú haces el balance energético, pues contaminan igual que una hamburguesa de carne. Claro, ahí quizás algún vegetariano pueda decir, bueno, yo lo hago por motivos humanitarios, animalistas, una cosa así. Ahí no tiene nada que ver, pero si vos planteas por motivos ambientales, no... Por motivos ambientales hay que ser vegetariano y comer ensaladas. Es decir, no comer alimentos procesados aunque sean veganos. Bien, o sea, también productos naturales. Algunos apuntes más que haces era, ya decías el tema de las frutas de temporada, ¿no? O sea, si comes en invierno una fruta que es de verano es porque no está siendo cosechada en donde tú vivís, sino que la traen de otro lado y eso tiene un gasto de combustible, ¿no? En el flete. O la traen del otro hemisferio o la han cultivado en un invernadero consumiendo energía para climatizarla, con lo cual ninguna de las dos opciones es mejor. Luego además hay otra ventaja, la fruta de temporada, como es cuanto más producción hay, normalmente es más barata. O sea que al final
comer sano también puede ser comer barato. Ahí aparece también que decís de ir al supermercado y no hacer, no hacer la compra, como dicen ustedes, muy, muy grande, o el surtido, como decimos acá, porque ahí terminás tirando comida, ¿no? Porque te sobra y terminás tirando. Entonces es mejor hacer pequeñas compras, que eso ambientalmente es más positivo. Exacto. Cualquier comida que se desperdicie, al final es una pérdida de recursos brutal, porque es toda la cadena alimentaria, desde la producción, el transporte, la conservación, que acaba en el cubo de la basura, con toda la energía y toda el agua potable que eso supone. Pero luego hay otro tema. Normalmente cuando haces compras, el surtido, que tú dices grande, primera, comes más, tienes una dieta peor, porque cuando hay abundancia tendrá hambre. Cuando ves una despensa o un refrigerador muy lleno, pues acabas comiendo lo que no deberías. Por eso es mejor tener almacenado en casa lo mínimo posible. Hay una frase que me gustó de ese capítulo que es, el ambiente le gustan los abstemios, ¿no? Que el Sí, proceso para desarrollar el alcohol termina siendo peor para el hombre, ambiente, ¿no? Que tomar agua. cualquier bebida destilada, la destilación de alcohol precisa muchísima energía. Es decir, el whisky, la ginebra, el alcohol de alta graduación es muy caro porque su producción es muy poco eficiente, tienes que poner muchísimo calor. Pero es que, a ver, el vino, estás cultivando grandes extensiones de terreno con viña y luego no vas a dar de comer a nadie, vas a emborracharlos. Si eso, si eso lo utilizáramos para producir comida, hombre, estaríamos mejor. Ahí hay que ver qué priorizamos, ¿no? Ahí seguro que hay alguno que dice, bueno, yo tan Exacto. ambientalista A no ver, soy. decir esto en España es muy impopular porque somos un país productor de vino, pero Y bueno, acá así me va. también. Y productor de Sí, vino y el mayor consumidor de whisky, no sé si no del mundo, así que también, por las dos partes es impopular. Eh, después está el tema del transporte. Ahí algo hablamos recién, ¿no? De la importancia del transporte público, pero vos incluso desarrollás un poco más el rol que termina jugando el auto, el coche, para una familia, ¿no? O para una familia o para una persona, ¿no? Que se convierte en un símbolo de estatus y eso termina sí, afectando, ¿no? El medio ambiente. es uno más de la familia. A ver, estamos asumidos que una familia normal, el principal gasto es la casa y luego el segundo es el coche. Incluso un coche con muchas más prestaciones de las que realmente necesita, porque es un símbolo de prestigio social. O que lo tienes que renovar cada poco tiempo. A ver, lo ideal es, si tienes coche, cogerlo el menor tiempo posible y que dure el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque la principal coste energético es la fabricación y el reciclaje. Si un auto lo tienes 10 años, todo el coste energético lo divides entre 10. En cambio, si lo tienes 20, el impacto ambiental se ha reducido a la mitad, porque ese auto ha estado funcionando durante más tiempo. El tema con el transporte es que se precisa, desde el ecologismo real, ¿no? Se precisa un cambio de mentalidad, ¿no? Es una cosa cultural. Primera, se precisa de que no hace falta ir todos los días al trabajo si puedes trabajar en casa, que es algo que hemos aprendido en la pandemia. Sí, la parte Muchos positiva. trámites, burocracias que antiguamente se tenían que hacer haciendo cola, hoy se pueden hacer utilizando medios electrónicos y todo el mundo es más feliz. Y te ahorras un desplazamiento. Te ahorras el Esas son las cosas que gasto, te tenemos que ahorras aprender. el gasto tú económico, ¿no? Y ahorras la quema de combustible. Hombre, te puedo poner el ejemplo que mi universidad para muchos trámites te pedía papeles en físico con el sello y firmados en azul, porque si firmabas con tinta negra parecía una fotocopia y no te lo daban por bueno porque no sabían si estabas fotocopiándolo o falsificando la firma. Curiosamente, ha hecho falta un confinamiento y una pandemia para darse cuenta que existe la firma electrónica y hay muchísimas formas telemáticas de verificar la autenticidad de un documento. No hace falta fijarse en si la tinta es azul o negra. Porque si es en papel y con tinta y todo, además lo tenés que llevar, o sea que también tenés el gasto en papel y también en combustible. Exacto. Mientras que lo puedes enviar de forma electrónica, que ojo, también consume, pero si no tienes que viajar
En auto o en transporte público ya te ahorras el consumo de electricidad del sistema electrónico. Lo otro en la parte de transporte es el tema de los coches eléctricos, ¿no? Que son como la gran... lo que todo el mundo favorece como que es el gran paso que hay que dar. Y lo que tú explicas es, bueno, depende, no es ambientalmente positivo per se el coche eléctrico, ¿no? Depende de cómo se haya generado la electricidad que se usa. Exacto. El problema que tienen los coches eléctricos es que a día de hoy el sistema eléctrico mundial sigue dependiendo del carbón, del gas y del petróleo. De hecho, todo el problema de la crisis rusa con Ucrania, el factor ahí importante desestabilizador es el gas. ¿Por qué? Porque Rusia es el que está dando todo el gas del norte de Europa. Entonces se siente que puede hacer lo que le dé la gana, porque como cierre el gas, Europa se apaga. Entonces, Y están en invierno, claro, además, ¿no? sí, y en invierno además. Entonces, claro, si estamos quemando gas para hacer electricidad y esa electricidad luego la ponemos en un coche, realmente lo que estamos haciendo es cambiar el humo de sitio. El humo ya no está en la ciudad, pero el humo está en la central térmica o está en la central de ciclo combinado que produce esa electricidad. Si ahora cambiamos todos los coches eléctricos, pues quemaremos menos gasolina, pero quemaremos muchísimo más gas y sobresaturaremos la red eléctrica, que igual no está preparada para este aumento de consumo. Entonces, yo siempre digo que lo mejor no es un coche de gasolina, un híbrido o un coche eléctrico, lo mejor es no tener coche o no utilizarlo. Sí, vos decís, ¿no? Vivir cerca del trabajo, teletrabajar, vivir cerca del supermercado, ¿no? Como cosas que se pueden hacer más a pie o Exacto. usando el transporte público para evitar lo más posible los viajes en auto. Sí, aquí en España hubo una época que el símbolo de estatus y de buena vida era vivir fuera de la ciudad. Claro, el problema era que eso representaba, vivías igual a 30 o 40 kilómetros, que sobre el papel parece cerca, pero claro, eso es una hora, hora y media todos los días en coche, es decir, la ida, Claro. la entrada y la salida. Claro, decían que esos pisos tenían dos alegrías. La primera cuando te lo comprabas y la segunda cuando te lo vendías y volvías a la ciudad. Claro, el tema si la solución es esa, vivir cerca del trabajo y eso, no necesariamente es tan sencillo, ¿no? O sea, A ver, siempre, como digo en todo, si se puede. No es cuestión de culpabilizar, es cuestión de todo lo que se puede hacer, intentar hacerlo dentro de lo que es humanamente aceptable. y si se puede compartir de viaje en auto, mejor, para en Por vez de que supuesto. vayan dos personas solas. Bueno, ahora ya hay aplicaciones que te lo permiten. También hay aplicaciones que te permiten alquilar coches. O sea que digamos que cada vez es más fácil. Después está el punto del reciclaje. Hago un pequeño apartado para el punto de las mascotas que decís ahí, ¿no? Como que lo mejor es una mascota pequeña, ¿no? Sí, un Y, no, y pececito. nunca liberarla al natural. Exacto. Es decir, las mascotas consumen mucho. Un perro grande al cabo del año consume igual que un vehículo utilitario de tamaño medio, porque hay que calcular esto. Pero es que luego además está el tema de que si la mascota se libera al medio ambiente, pues puede producir problemas ecológicos. Y de hecho los principales problemas ecológicos que hemos tenido han sido por liberaciones de especies exóticas en otros entornos. De hecho, ahora, por ejemplo, en España tenemos un problema con las cotorras que se importaron de Sudamérica como mascotas y han creado colonias y en las ciudades están causando muchos problemas. Claro, son plaga ahora. ¿Qué? Se volvieron plaga, digamos. Se volvieron plaga. En cuanto al reciclaje, que claro, ya habría que dedicarle un espacio en sí, ¿no? Porque es súper amplio. Eh, pero, por ejemplo, dedicás un buen espacio a discutir el tema de las bolsas plásticas, ¿no? Y que se las prohibió quizás más por un tema comunicacional o marketinero, más que por una base científica, ¿no? Que las bolsas de papel contaminan también. Por un tema de imagen. A ver, las bolsas plásticas tienen la ventaja que se pueden reutilizar varias veces y luego sirven como bolsas para basura. Las bolsas de papel no se pueden reutilizar tantas veces. Las Y las bolsas biodegradables de tampoco. algodón,
Ahora ¿Qué? hay bolsas de plástico biodegradables, pero que se te rompen enseguida. Ya no, esa función de Ya. reutilización ya no sirve. Sí, y esas además tenían el problema de que se hacían de patata, es decir, utilizar un alimento para hacer bolsas, eso es una aberración. Y luego el problema que tenemos es que se ha puesto de moda las bolsas de tela, que te regalan, primera, ni son aptas para alimentos, porque pueden coger hongos y bacterias, con lo cual pueden poner una contaminación, y luego además es el consumo del algodón es mucho mayor que el de cualquier plástico tal. Es decir, tienes que utilizar como 160 veces esa bolsa para compensar el coste de una bolsa de plástico. Claro, cuando decís te referís al costo que tiene generar ese algodón, producir ese algodón, ¿no? Exacto. Producirlo, tintarlo, transportarlo y venderlo o regalarlo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las pajitas, ¿no? Que hay algo similar. Se eliminaron las de plástico, ahora en nuestro país se está haciendo en este preciso momento, y se pasaron a algunas más biodegradables o más como de papel. Pero vos también marcás como el papel tiene sus problemas, ¿no? Que en algunos sentidos puede ser más problemático que el plástico. El papel también contamina. A ver, el problema que tienen las pajitas de plástico es que muchas acaban fuera de su sitio, acaban llegando al mar o acaban llegando al medio ambiente y ahí dan problemas. Si las pajitas de plástico la gente las tirara en el reciclaje de plástico, serían menos problemáticas para el medio ambiente que las de papel. Y otra cosa que recomendás es evitar las cápsulas de café, ¿no? Que eso sería como muy contaminante. Hombre, es que las cápsulas de café hasta hace poco no se reciclaban, ahora dicen que se reciclan, pero es aluminio, algunas ya son de plástico, pero realmente no son envases, porque un envase tiene que poder separarse del contenido, mientras que ahí se queda el aluminio con el café dentro, no se puede sacar. El reciclaje es muy complicado, el transporte es muy complicado y luego, a ver, haz cálculos. ¿Cuánto te cuesta un café de cápsula? Es carísimo. Claro. Cómprate una cafetera de filtro y tendrás café toda la mañana. Y menos desperdicios. Exacto. Luego tienes ahí un filtro de papel que equivale como a 10 cápsulas. Esas cosas son como, al final de cuentas, son bastante, se caen de maduro, ¿no? Son bastante de sentido común. O sea, si vos ves que todos los días sacás y tirás un cosito y si tuvieras el filtro no estarías tirando, te das cuenta, ¿no? Que Ya. hay algo Y luego que se está que desperdiciando. ahorras dinero. Normalmente hay que tener en cuenta que en el precio de cualquier bien, de cualquier producto, lo que más impacto tiene es el consumo energético. Por lo tanto, muchas veces lo que es mejor para el medio ambiente es lo más barato. La clave con el reciclaje es que las ciudades tienen que estar preparadas, ¿no? Tienen que tener un buen sistema de reciclaje, que en España lo tienen. Entonces, referencia al tema del vidrio, ¿no? Que ahí está muy bien preparado. Tienen contenedores específicos para tirar las botellas, por ejemplo. Exacto, y para tallar también los envases de plástico. También hay que decir que estos sistemas cuestan de implementarse. Es decir, al principio la gente no tiene costumbre, digamos que no está educada para separar la basura. Y luego los sistemas también cuesta que lleguen a ser eficientes. Durante mucho tiempo estos sistemas no eran rentables. Estos sistemas consumían más que lo que reciclaban. ¿Qué pasa? Que cuando la gente primera aprende a separar y cada vez lo hace más, y estos sistemas, digamos, ya se van mejorando, al final es como una inversión a largo plazo. Algo que marcás que me llamó la atención era que en algunos lugares hay instrumentados sistemas de reciclaje, pero que, por ejemplo, dependen del horario, ¿no? Que se puede solo depositar en determinado horario y vos decís, eso es un gran disuasivo, algo que hace que haya gente que termine no reciclando. Y eso a mí me ha pasado muchas veces, porque yo deposito en un recipiente que por un lado está lejos, entonces tengo que ir caminando y eso ya hay veces que no tengo ganas, y después de repente llego y no está porque ya lo entraron, y entonces ahí termino tirándolo en el contenedor normal en vez de separar el Ya. reciclaje, ¿no? O sea, ahí ves cómo esas pequeñas cosas terminan siendo importantes. Y eso está muy estudiado, es decir, se han hecho muchos estudios psicológicos del reciclaje y entonces es básico que sea fácil. ¿Por qué? Porque si lo haces y es fácil, al final tú tienes como tu autorrecompensa de que estás ayudando al medio ambiente. Pero claro, si vas poniendo dificultades, claro, esa autorrecompensa ya no compensa tanto.
Entonces, en este tema de reciclaje, ¿qué es lo que vos recomendás? Con el tema de las bolsas, por ejemplo, las bolsas plásticas ya se eliminaron. Solo para basura, ¿no? Hay que comprar bolsas de basura. Pero, por ejemplo, los supermercados tienen las bolsas esas que no son de tela, creo, las que nos dan acá son como son sintéticas. Ráfida. Claro, usar esas sí, usarlas varias veces, no descartarlas, ¿no? Recomiendo utilizar material plástico y cuantas más veces mejor. Cuantos más viajes haga una bolsa, más estarás amortizando lo que ha costado hacerla y sobre todo luego degradarla. O sea, las bolsas biodegradables, pues al final no son al romperse tan rápido, digo que no tienen esa posibilidad de reutilizar. No, y el problema es cuánto cuesta hacer una bolsa biodegradable y de qué material se hace. Una bolsa biodegradable hecha a partir de fécula de patata, como existen muchas, esa patata estaría mejor utilizada dando de comer. J.M. Mulet, de divulgador científico, decíamos licenciado en química, doctor en bioquímica y biología molecular. Este libro del que estamos hablando se llama Ecologismo Real. Está en Uruguay, se puede comprar en formato ebook, en formato de libro electrónico. No es tu único libro, ¿verdad? Este es el octavo, ¿no? En Uruguay tengo uno impreso en papel. Comer sin miedo se puede encontrar en papel. El resto, todos en digital o audiolibro, también hay algunos. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. A vosotros.